Y el mensaje que el Señor nos tiene esta tarde lo titulé Entendiendo nuestro llamado. Porque muchas veces se habla del llamado de Dios, ¿cierto? ¿No han escuchado alguna vez? El llamado, tienes un llamado, ¿no? Pero muchas veces ya tengo un llamado, bacán, chévere, pero ¿cuál es verdaderamente ese llamado? ¿Qué es el llamado? Yo tengo un llamado, ¿cuál es mi llamado? Y el Señor tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, pero ese llamado va mucho más allá de una misión de decir que el Señor te diga haz esto, haz lo otro, sino que el Señor nos da principios para descubrir ese llamado y avanzar a él. Y el primer principio que tenemos que entender para conocer nuestro llamado es saber que somos llamados a orar por todas las personas. Y eso lo podemos encontrar, bueno, el versículo que vamos a ver hoy día está en Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Ahí va a salir en NBI, ya, yo lo tengo en el TV, debe ser casi parecido. Y el Señor dice así, Pablo, ¿no? A Timoteo dice así: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias a Dios por ellos. El versículo 2 dice: ora de ese modo por todos los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que tenemos que hacer para descubrir cuál es nuestro llamado, o entender nuestro llamado, es saber que somos llamados a orar por todas las personas. Como discípulos de Dios, como discípulos de Jesús, somos llamados a interceder. No sé si a lo que ha pasado su encuentro, ya se acuerdan de la intercesión. ¿Qué es intercesión? Es orar por otra persona, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en el versículo. Dice que debemos interceder en su favor y dar gracias a Dios por ellos. Y eso es porque en cada segmento de la sociedad, cada persona que nos rodea tiene una necesidad. ¿Entienden lo que les digo cuando es segmento de la sociedad? Es como un grupo de personas. Por ejemplo, un grupo de personas en este caso podría ser los gobernantes, ¿no? Los gobernantes se traducen como políticos en nuestro contexto. En ese sentido, ¿qué necesidad podemos ver en la política? O sea, algo malo que pasa en la política. ¿Mucha? Corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿no? Y apoyar a los hermanos que se levantan para servir en esa área, pero sobre todo orar para que esta realidad de corrupción que hay en nuestro país ya no esté. Interceder por ellos, Señor, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Pero debemos incluir en nuestra oración a cada segmento de la sociedad, cada tipo de persona. A ver, un ejemplo, ¿qué se les ocurre cuando les digo grupos de personas? ¿Qué se les ocurre? Nosotros somos un grupo. Ya, pero somos creyentes, pero del mundo, mejor. A ver, los doctores, ahí está. Los académicos de la universidad, los universitarios, es un grupo de personas. ¿Cómo? Ya, bachiller, los futbolistas, los deportistas, es un grupo de personas. Los otakus es un grupo de personas. Y el Señor nos llama, dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, por todos. Y es por eso que le ponía ese video al principio. Porque cuando nosotros escuchamos la canción por primera vez, nos quedamos como que, era como que está orando por Daddy Yankee, está orando por Maluma, por Ozuna, está orando por Bad Bunny. Han escuchado, decía, Señor, haz que Bad Bunny entienda lo que está haciendo está mal, haznos entender, haz que Ozuna se una a nuestro equipo, que esté ahora con nosotros. ¿Entienden? Entonces, me gustó eso, porque es básicamente lo que dice acá, y es que tenemos que orar por todos los seres humanos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. En nuestra oración, siempre debemos buscar una nueva razón por la cual es orar. Y por ejemplo, aquí yo estaba poniendo a pensar, por ejemplo, se ha puesto a pensar quién le predica a los famosos, quién le predica a los de Hollywood, que básicamente siempre van terminando en suicidio porque tienen tanta plata y al final están en adicciones y qué sé yo, y se mueren y se murieron sin Cristo.
Pero ¿qué pasaría si hubiera, bueno, sí hay en todo caso, ¿no? Hay actores de Hollywood que son cristianos y están ahí en ese medio. Y yo imagino que esos actores, si son personas de oración, están orando ahí por Robert Downey Jr., están orando ahí por Chris Evans, por todos los Avengers, por Scarlett Johansson, no sé. Entonces, debemos atrevernos a hacer oraciones atrevidas. Así como lo hizo Redimido. Yo le encontré eso, una oración tan atrevida, pero a la vez tan poderosa. No sé, la primera vez que yo escuché me estremecí. Y yo me acordaba un poquito que cuando empezamos el tema de Mokuteki Freaks, de la página, todavía no llegaba el Macario, el Ciro, estaba yo nomás con la idea, orando por esto. Bueno, pues empecé a hacer una oración que hasta a mí me pareció rara. Y yo decía, Señor, te pido por la comunidad otaku de Tacna. Señor, te pido por tal youtuber que vino al evento. Te pido por estos chicos que están yendo a los eventos. Quizás no tienen ninguna razón en sus vidas y están ahí viviendo el día a día. Te pido por los que juegan juegos de Dota. Te pido, Señor, por los cosplayers que hay aquí en Tacna. Y yo me sentía raro, porque decía, ¿cómo estoy orando por eso? Qué raro, no sé. Pero ahora yo veo que el Señor nos dice, ora por todos los seres humanos. Y en el versículo 3, como ya les dije, dice que, al final dice, ora de este modo por todos los reyes, ¿no? Y al final dice que esto es bueno y le agrada a Dios. Entonces debemos entender esto. Cuando nosotros empezamos a interceder por X o Y grupo de personas, el Señor está alegre contigo. Cuando tú te sales de tu zona de comodidad y solamente ya dejas el tema de Señor, dame lo que necesito. Señor, ayúdame a pasar el ciclo, que yo también he orado así. Sí, a veces he orado así. Señor, ayúdame a pasar de ciclo, ¿no? Señor, ayúdame a ganar el mundialito. Señor, ayúdame, no sé, dame no sé, pues, bueno, ustedes pongan ahí su ejemplo, ¿ya? Entonces, pero no, tenemos que salir de eso y empecemos a orar no solamente por nosotros, sino por todas las personas. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Es que somos llamados a orar por todas las personas. Le voy a preguntar, no sé. Y el segundo principio lo podemos encontrar desde el versículo 4 al 5. Bueno, el versículo 4 y 6 dicen así. Al 5 lo vamos a dejar para el final. Dice, quien quiere, que habla de Dios, ¿no? Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y el versículo 6 saltamos, dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Repitan conmigo, a todos. Repitan conmigo, a todos. Que yo voy a leer de nuevo. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. A tu costado diré, a todos. Para ti también. Le compró la libertad a todos. Entonces debemos entender que somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Cuando el Señor dice a todos, y lo dice dos veces en el versículo 4 y el versículo 6, a mí me impresiona y me da la sensación de que Dios tiene especial interés en llegar a todo tipo de personas, de todo segmento de la humanidad. Y si ese es el deseo de Dios, también debe ser nuestro deseo. Por eso es como tan urgente que la visión que tenemos nosotros como para llegar a personas debe ir más allá de abarcar todo, porque a veces decimos, no, yo quiero abrir mi célula, yo quiero abrir mi ministerio y ganar a todo tipo de personas, ¿no? Y venga de recibido. Pero a veces pasa de que siendo grupo de personas no se les puede llegar de la misma manera. Por ejemplo, el pastor Silas me decía que John Maxwell tiene un material para llegar a universitarios académicos. Y decía, pues John Maxwell, ¿cómo llegar con el evangelio a una persona, a los empresarios, a los grandes magnates, si al final no tienen su tiempo vale oro, o sea, su tiempo no lo pueden gastar en cualquier cosa? ¿Cómo yo llego a ellos? Quizás ni tienen interés en el evangelio. Y entonces hay materiales específicos para llegar a cierto tipo de personas. No puedo llegar de la misma manera a un académico que sabe tantas cosas que a, no sé, a un gamer, o no puedo llevar de la misma manera a una persona adulta que a un niño. Entonces, es importante que nuestra visión, ampliar nuestra visión y decirle, Señor, ¿a qué segmento de la sociedad quieres que yo llegue? Y quizás el Señor te va a mandar, o sea, la novia está en la psicología, ¿no?
quizás ahí está llamada también a hacer un ministerio, a ser una psicóloga diferente, ¿no? Ahí la Mani, perdón, está en los K-popers, ¿no? Quizás ahí están células de K-poperos, ahí con la idea, que ese tiempo también, pero no sé, el Señor tiene un ministerio específico para cada uno de nosotros. Pero para descubrirlo debemos entender eso, que el Señor pagó el rescate por todos. ¿Ya? Todos. Y debemos preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con ese llamado? ¿Realmente estamos llegando a todos los segmentos de la sociedad? El día que nosotros veamos que en nuestra iglesia no solamente llegamos al vecino, que es importante el vecino, estamos llegando a los profesores de la universidad, estamos llegando a los doctores, estamos llegando incluso a los chicos de las tribus urbanas, estamos llegando a todos. Ese día vamos a saber también que estamos entendiendo lo que significa que el Señor quiere que todos le conozcan. Quizás en estos años, la iglesia joven, hablo de la iglesia joven porque digamos que es la más creativa, ¿no? La que más abarca, ha cambiado, ¿no? Gradualmente, para crear un ambiente donde todos los jóvenes puedan saltar y puedan tener música de su estilo, ¿no? Pero si se dan cuenta, no sé si saben de música cristiana, pero los ministerios de jóvenes de Hillsong, al principio era Hillsong United, y eran todos emos, eran así como Green Day, así sus peinados así, rock alternativo, eran más rockeros. Pasó el tiempo, empezamos en la década del 2010, y la juventud ya no le gustaba ese estilo, y está en más el electrónico. Y ahí nació Young and Free, y ya. Pero la cosa es que cambió, pero se encasillaron igual en un solo estilo. Como que el ministerio de la iglesia era puros rock alternativo, así que puros chicos de rock alternativo. Después, entonces, la iglesia ha cambiado, la iglesia es joven. Pero a veces, por abarcar mucho, nos hemos olvidado también de los distintos segmentos de la sociedad joven. Y eso tenemos que empezar a cambiar el chip. Que todas las personas, absolutamente todas las personas, puedan encontrarse con Dios en este lugar. Y no me refiero solamente a los estilos, chicos. Me refiero también a su personalidad. Me topé con la sorpresa de que a veces somos más simpáticos o llegamos a ser más efectivos con gente que habla al toque o gente que es sociable. Pero hay chicos que a veces son muy introvertidos y se talman cuando hay mucha gente, a veces no sabemos cómo llegar a ese tipo de personas. Pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que nos ayude a ser efectivos con todo tipo de personas. En el versículo 5 dice, eso es importante, escuchen esto. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y después dice, Él dio su vida para rescatar a todos. Cristo dio su vida para rescatar a todos. Entonces el versículo 5 menciona que el mediador para reconciliar a la humanidad con Dios es Jesús. Y yo me ponía a analizar en esto y decía, ¿por qué Jesús? ¿Por qué específicamente Jesús? ¿Por qué Él es el reconciliador? Y después me di cuenta por qué. Porque ustedes saben que el Señor Jesús estaba en el cielo y se hizo hombre, ¿cierto? Y murió aquí y después volvió a ascender al Padre. Y cuando se hizo hombre, hace unos años el pastor Sila decía, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué simplemente no hizo el trance desde arriba? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él pasó lo mismo que pasamos nosotros. Él se deprimió, Él se sintió solo, Él era rechazado, Él era incomprendido. Y Él vino acá para que nosotros pudiéramos identificarnos con Jesús. Jesús sufre lo mismo que quizás tú estás sufriendo. Jesús perdió a su papá en la adolescencia. Jesús tuvo que hacerse cargo de su familia a muy temprana edad. Jesús quizás incluso quería casarse, se enamoró de alguien y quizás se dejaron de la friendzone, o quizás sí, pero no podía porque era el Hijo de Dios, tenía que cumplir su llamado. No lo sé. Y por eso en Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, solo que nunca pecó. Así que si tú sientes que tienes una lucha demasiado horrible, que no le puedes contar a nadie y que te sientes como que eres el único que está luchando con eso, yo creo que podríamos decir con seguridad, Jesús pasó por eso y puedes sentirte comprendido en Él. Y por eso Jesús es el reconciliador. Dice que es el mediador que se encarga de reconciliar a la humanidad con Dios. Y saben, ese es el mensaje que debemos
Ese debe ser nuestro mensaje, un mensaje de reconciliación. ¿Qué se les ocurre cuando decimos reconciliación? ¿Qué reconciliar? Amistad, de nuevo. Amistarse. Muy bien, Jordi, está atento Jordi. Cierto, porque imaginemos un caso hipotético. Ahí estamos la María Fernanda con la Mari Fernanda, tan Pinky Friends, así todo eso. Y de repente, no sé, en la célula, una de la María Fernanda se comió la última palomita y la María Fernanda quería comerse eso. Y se enemistan y ya no quiere venir a la célula. María Fernanda se va, habla con la mano y se va. Pero ahí está Naomi, la líder, que tiene que traer conciliación. Entonces Naomi dice, habla María Fernanda. ¿Aló, María Fernanda? Sí, Naomi, ¿qué tal? Oye, María Fernanda, ¿sabes qué? Amístate con la María Fernanda. Igual, es mejor, así te engordas. Así haces dieta. Igual está la rica la canchita. La María Fernanda es buena amiga. No estén peleadas, no es como tú crees. Ella es una chica muy buena onda. Eso es reconciliar. Y ¿sabes qué? Eso es lo que pasa en el mundo. La gente en el mundo está peleada con Dios, pero equivocadamente. La gente tiene una idea errónea de Dios. La gente de afuera tiene una idea como que Dios es egoísta, Dios es un tirano. La gente de afuera tiene la idea de que no, Dios es malo. Pero ¿saben qué, chicos? Muchas veces no es la culpa de la gente, Jeffrey. Muchas veces no es la culpa de la gente que tenga esa imagen de Dios. Es porque lastimosamente las personas cristianas, ¿no? A veces no hacemos bien nuestro trabajo y reflejamos a un Dios malo, reflejamos un Dios intolerante, reflejamos un Dios que juzga de buenas a primeras, reflejamos un Dios que no es compasivo, y por eso quizás la gente tiene esa idea errónea. Yo me acuerdo que tengo una compañera en la universidad y ella es así bien otaku, así bien chévere, es una amor de persona, pero me daba cuenta que como que era un poco resistía al tema de Dios. Yo le preguntaba, ¿no? Cuando el pueblo de un solo Perú me preguntó, eso es de la iglesia, ¿no? Pero quisiera ayudar, pero no quiero ser parte de la iglesia. Y yo, ¿por qué no quieres? Igual somos jóvenes. Y me dijo, ¿saben qué? En todos estos años que he pasado por tantas iglesias, nunca me he sentido aceptada. Siempre han visto mi corte de cabello, siempre han visto mi estilo, mis gustos, y de buenas a primeras me han tachado de satánica, me han tachado de que no me comprenden, de que yo no pertenezco aquí. Y me dijo algo muy impactante, quiero que escuchen bien esto. Me dijo, una vez yo fui a la iglesia satánica, y en la iglesia satánica me trataron mejor que en una iglesia que supuestamente era cristiana. Y yo, wow, o sea, y después, ¿pero por qué si supuestamente los satánicos son malos? ¿No? Claro, porque es del enemigo. Pero ahí me doy cuenta de algo. Obviamente si quieres, para tu lado lo vas a tratar bien, bueno. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que una chica solo se haya sentido mejor atendida en una iglesia del Señor oscuro que en la iglesia del Señor? Wow. Y yo decía, Señor, ayúdanos a hacer bien nuestro trabajo. Señor, ayúdanos. Si alguien se pierde, que no sea porque yo lo traté mal. Señor, si alguien se va al mundo, que no sea porque yo hice mal mi trabajo, que sea porque Él decidió eso, pero que no sea porque yo hice mal mi trabajo. Y seguimos orando por ella. Y yo estoy seguro que va a llegar. Pero el Señor nos está dando este mensaje ahora. Nuestro mensaje tiene que ser de reconciliación. La gente, eso lo explicaba Jordan hace rato, la gente, sobre todo en las subculturas, ¿no? Cuando se ve, ¿no? La gente generalmente ya se sabe el tema de que Dios es amor, ¿no? Porque, ¿no? De que Dios te ama, qué sé yo. La gente realmente va a saber que Dios es amor cuando tú trates con amor. Y eso me he dado cuenta. Un buen trato, un minuto de tu tiempo para escuchar a otra persona, predica más del amor que todo el versículo de memoria que puedas darle. Se trata de vivirlo, se trata de reflejar realmente quién es Dios. Y ese es el mensaje de reconciliación. Amén. Amén. Y por último, bueno, recordemos, primer punto, somos llamados a orar por todas las personas. Segundo, somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Y el tercero, y eso quiero que escuchen bien, a todos aquí, sin importar tu edad, sin importar tu condición, somos llamados a ser los líderes de la siguiente generación. ¿Lo entendieron? Vamos a repetirlo juntos. Somos llamados a ser los líderes de la siguiente generación. Y ahora ustedes, 1, 2, 3. Somos llamados a ser los líderes de la siguiente generación. El Señor te llamó a ti, a todos los que estamos en este lugar, incluso los que no estamos porque
no han llegado todavía, a ser los líderes de la siguiente generación. Y eso lo podemos ver en el versículo 7. Y dice, y yo fui elegido, Pablo habla, yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Pablo menciona que considera que él fue elegido para enseñarles a los gentiles. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué entienden por gentiles, chicos? ¿Ah? Ya el adjetivo que es amable, no, pero es algo más específico. Los gentiles quiere decir gente no judía. No sé si pueden acordarme un poquito si han leído la Biblia, pero al principio el evangelio se expandió simplemente en el pueblo judío, ¿no? Jerusalén, Samaria, ¿no? Pero los discípulos no salían de ahí. Y el Señor levantó a Pablo para que el evangelio saliera de esas 4 paredes del pueblo judío y fuera hasta lo último de la tierra. Y Pablo empezó a predicarles a personas que no sabían quién era Moisés, no sabían quién era Abraham, no sabían del Pentateuco. Eran personas que no sabían nada de la Biblia en nuestro contexto, ¿no? Personas que no tienen base cristiana, personas que no saben quién, ni siquiera quién fue Jesús, no saben nada, están en cero. Pero también esa gente tenía otra cultura, otras costumbres. Y como ya les dije antes, tenía otras necesidades y había que saber bien cómo llegar a ellos. Pero el Señor movió a Pablo. Si ustedes leen un poquito la Biblia también en los Hechos, se dio cuenta de que Pablo no estaba teniendo mucho resultado a predicarles a los judíos. Entonces dice que Pablo se sacudió de las vestiduras, se fue a otro lugar y empezó a predicar a los gentiles. Y me acuerdo, bueno, está también en Hechos, bueno, Pablo está en Atenas, dice que él predica en Atenas, pues no, imagínense, como se dice ya, está ahí y dice que les predica de una manera muy atrevida. Dice, yo vi entre sus templos de dioses paganos, aclaración, entre los dioses que tenían ahí un altar que decía al Dios no conocido. Y desde ese punto empezó a predicarles. El Dios que ustedes no conocen, yo les voy a predicar. Obviamente ese altar no era un altar del Señor, pero Pablo supo captar la atención de ese pueblo, supo hablarles en su idioma para entregar un mensaje claro y conciso. Ahora, ese día no todos se convirtieron, pero sí hubo los primeros frutos del ministerio de Pablo. Entonces Pablo dice que él fue llamado para predicarles a los gentiles, dice, para enseñarles este mensaje acerca de la fe y la verdad. Y es por eso que Pablo vio el resultado en ese ministerio de los gentiles por un tema, es que él tuvo resultado. No le resultó en los judíos, le predicó a los gentiles. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Una confirmación de que el Señor te está llamando a tal o cual grupo es que te da resultado. Es que tú empiezas a apasionarte por eso y ya te especializas en llegar a tal tipo de personas. Yo me imagino, de hecho, yo en un momento creo que, no sé si lo he hablado con un pastor, pero creo que le dije para poder hacer charlas así y responder temas que generalmente tienen gente de universidad, relacionados al ateísmo, preguntas que tienen, y por ese lado se le llega a este tipo de personas. Entonces debemos preguntarle al Señor, ¿cuál es mi Jerusalén? ¿Cuál es el sector de personas que yo quiero que tú me estás llamando a llegar con tu mensaje? Y como ya les dije anteriormente, a veces nosotros sabemos que debemos predicarles a todos, ¿cierto? Sabemos todos esto, ¿no? Sabemos que debemos predicarles a todos, pero no tenemos resultados. Y eso puede ser porque aún no encontramos el campo que el Señor nos ha llamado a predicar. Y eso, chicos, quizás, como ya les dije, o sea, partimos desde lo básico: jóvenes, niños, adolescentes, adultos. Y en eso hay más cosas específicas todavía. Pablo entendió su llamado y en el proceso Dios lo capacitó para hablar en el lenguaje de los gentiles y ser, escuchen acá, y ser un efectivo discipulador. El Señor nos ha llamado a ser un efectivo ¿qué? Discipulador. Y eso es lo que el Señor nos está llamando. Quizás el Señor te llamará un día a otro país, te llamará un día a predicarle a otros músicos, te llamará otro día a predicarle a los deportistas, ¿no? El mundialito que estamos haciendo es precisamente para llegar a chicos que les gusta el fútbol. Hay otro ejemplo. Y saben, chicos, quiero como modo de testimonio, sin el afán de ser autorreferente, pero como un modo de testimonio, yo quiero contarles un poco, y ustedes ya lo saben, yo creo también.
Pero a mí personalmente el Señor me llamó a pastorear gente aquí en general. No solamente otra cosa, sino gente que le gusta los cómics, gente que le gusta la cultura asiática. Me llamó a estar en ese rubro. Y yo al principio decía, Señor, ¿realmente tú quieres que esté en ese rubro? Porque no es simplemente decir, yo voy a tal lugar, no. Yo tuve mis dudas. Y como les dije, no empecé a orar por eso. El Señor se fue revelando. Y saben, ayer yo lloré por la como polar, lloré por el no lloré así, me dio mucha nostalgia porque yo le dije gracias Señor porque me estás obrando a través de mí. Gracias Señor porque lo que tú me empezaste a decir tú lo estás cumpliendo. Y yo sé que esos chicos que estuvieron en el cumpleaños ayer, que vinieron por primera vez, yo estoy seguro que el Señor va a seguir obrando y los va a añadir a nuestra familia. Y es porque así que al igual que Pablo dijo, el Señor me escogió como predicador a los gentiles, yo puedo decir, yo lo creo, yo sigo orando y sigo que el Señor me dé la sabiduría para saber llevar esto de una manera correcta, de una manera que le agrade a Él. Yo creo fielmente que el Señor me ha llamado a pastorear a los otakus, me ha llamado a pastorear a los gamers, me ha llamado a pastorear a los K-popers, me ha llamado a pastorear a las personas que se sienten rechazadas, me ha llamado a pastorear a las personas que piensan que no encajan. Y cuando tuve claro esto, pude tomar un camino quizás más determinado. Ahora, al que le toca ahora preguntarle, Señor, ¿a dónde me vas a mandar? A mí, es a ti. A ti María Fernanda, a ti Kate, a ti Andrés, a ti Jeffrey. La oración que tenemos que hacer ahora, Señor, revélame tu ministerio. Cuando ustedes descubran cuál es su ministerio específico, cuál es su llamado, no se van a detener nunca. Pueden venir dificultades, pueden venir cosas, pero ustedes tienen claro a quién los ha llamado y a quién los ha llamado.